toda nuestra audiencia bienvenida a este interesantísimo comentario de experto. En esta ocasión tenemos el honor de tener con nosotros al Dr. Juan Gerardo Ortiz Montiel, que nos va a platicar sobre los conceptos relacionados con el tema inducción de la actividad de alfa-amilasa en semillas de Phaseolus vulgaris. El Dr. Gerardo Ortiz imparte las asignaturas del Laboratorio de Investigación Científica 1 y Fisiología Vegetal en la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala, UNAM. Además es el encargado del Laboratorio de Cultivo de Tejidos Vegetales en la Unidad de Morfología y Función de la misma dependencia. Cuando observamos una semilla germinar, pareciera un proceso simple. Absorbe agua y emerge la radícula. Sin embargo, a nivel fisiológico y molecular, se activa una compleja red de regulación metabólica y hormonal. En este video analizaremos el marco teórico de la inducción de la enzima alfa-amilasa durante la germinación y el papel fundamental del ácido giberélico en este proceso. Durante la formación de la semilla, particularmente al final de este proceso, se presenta una etapa de secado. Esta etapa de secado es de suma importancia para su maduración y entrada en latencia. El contenido de agua de las semillas maduras y secas puede ser hasta de un 5 a un 15%. Sin embargo, la cantidad precisa depende de la naturaleza del contenido más importante de reservas que se encuentran en ella. Las semillas ricas en almidón, por ejemplo, tienen mayor cantidad de agua que las que almacenan aceites. Las semillas de cereales como el arroz y el trigo son monocotiledóneas, compuestas de embrión, testa y endospermo, así como el maíz. Mientras que las semillas de leguminosas como la soya, las habas, el frijol, son dicotiledóneas, que poseen únicamente embrión y testa en ausencia de endospermo. El frijol es una planta originaria de Mesoamérica, la cual se viene cultivando desde hace más de 8.000 años. Aun cuando existen numerosas especies en México, solo se han domesticado 4. Estas 4 son Phaseolus vulgaris, Phaseolus coccineus, Phaseolus lunatus y Phaseolus acutifolis. Phaseolus vulgaris es la que más conocemos o la que es mucho más popular para nosotros. La semilla madura consta del embrión y la cubierta de la semilla o testa. En la testa se localiza el ilium, que es la cicatriz ovalada que aparece en el lugar donde la semilla estaba unida al funículo. A un lado del ilium se localiza la abertura del micrópilo, por donde frecuentemente entra el agua, y al otro lado se localiza un borde llamado rafe. El embrión consiste en un eje embrionario con 2 cotiledones abultados, por eso se le conoce como dicotiledoneo. El eje embrionario está compuesto por el hipocotilo, al cual están unidos los cotiledones, la radícula y la plúmula, que serían las primeras hojas, ¿no? En este punto, las semillas cuya latencia terminó están preparadas para activar su metabolismo e iniciar su germinación. La imbibición puede verse impedida también por diversos factores como la naturaleza y grosor de la cubierta de la semilla, la temperatura, la luz y algunos otros. Sin embargo, si esta imbibe, pues esta semilla sí empezó a recuperar el agua, el aumento del contenido de agua provoca el humedecimiento necesario de los componentes o de sus componentes que va a conducir a la germinación y al crecimiento posterior. Durante el proceso de germinación se activa la respiración, la síntesis de proteínas y una serie de actividades adicionales de tipo metabólico. El primer paso del proceso de germinación es la rehidratación de las semillas, o también conocido como imbibición, que es un paso esencial para iniciar la germinación. La cantidad de agua que toman las semillas durante este proceso generalmente no excede del doble o triple del peso seco de la semilla, y depende también del tamaño de esta y de la hidratabilidad de sus componentes. La magnitud de la hidratación depende entonces de la fuerza con la que se da el movimiento del agua de fuera hacia adentro de la semilla y de la contribución de los materiales que absorben esa agua con gran fuerza de manera que la puedan incorporar a su estructura, entre las cuales están los microcapilares de las paredes celulares y cuerpos proteicos de la semilla, así como otras moléculas. Esto ocurre tanto en semillas vivas como en semillas muertas. La imbibición cesa cuando las superficies y sitios de unión del agua que entró a esa semilla se saturan
Convencionalmente, la germinación se ha dividido en 3 fases principales. La imbibición, que sería el primer proceso, del que llamamos imbibición o hidratación. La germinación, en el sentido estricto, que implica la emergencia de la raíz. En ese momento, al menos nosotros, nos detenemos y determinamos que se da o se dio la germinación. Y un paso adicional, que es el crecimiento mismo de las plántulas. Este sería el último paso o la última fase de lo que se conoce como germinación y que abarque desde la semilla hasta la planta. El almidón es el principal componente de semillas de monocotiledóneas, como los cereales maduros, un ejemplo es el maíz, y de semillas de dicotiledóneas, como ejemplo podríamos decir que está el frijol, y es un producto insoluble y metabólicamente inaccesible. A medida que las semillas se sumergen en agua, las enzimas presentes en las semillas secas se activan. Las enzimas que hidrolizan el almidón se clasifican como amilasas. Estas pueden ser alfa o beta amilasa. Las 3 categorías principales de enzimas que degradan el almidón en los granos germinados de las semillas son las alfa amilasas, las beta amilasas y las dextrinasas. La alfa amilasa es la enzima predominantemente sintetizada durante la germinación y sirve para movilizar las reservas del almidón en el endospermo. La alfa amilasa o las alfa amilasas actúan hidrolizando aleatoriamente los enlaces alfa 1,4 glucosídicos en los polímeros de almidón. Estos 2 polímeros serían la amilosa y la amilopectina, cuya estructura vemos en esta diapositiva. Finalmente, toda la amilosa se convierte en maltosa, otro azúcar diferente. La amilosa entonces se ha degradado y solo nos queda la amilopectina. Esta amilopectina presenta una descomposición mucho más compleja y los productos liberados incluyen glucosa, maltosa y alfa-dextrinas. La beta-amilasa es una exoenzima que ataca el almidón desde los extremos no reductores de los productos de dextrina que liberó la alfa-amilasa. Esta beta-amilasa ataca los enlaces glucosídicos alfa 1,4 y rompe cada segundo enlace para liberar maltosa, pero no puede romper los enlaces alfa 1,6. Si vemos, la amilopectina tiene cadenas unidas por un enlace alfa 1,6. Lo que sí puede ocurrir es que la dextrina, otra enzima diferente de la que ya indicamos, a la cual se le conoce también como enzima desramificante, rompe este enlace alfa 1,6. La combinación de la actividad de la alfa amilasa y la beta amilasa degrada el almidón de forma más rápida y completa que cualquiera de ellas de forma separada. Pero ambas dependen de la dextrinasa para facilitar la producción completa de azúcares que puedan ser utilizados para la alimentación del embrión. El ácido gibberélico es un compuesto diterpenoide tetracíclico y es una fitohormona que estimula el crecimiento y el desarrollo de las plantas. Esta hormona fue descubierta en Japón, donde los productores de arroz japoneses conocían una enfermedad bastante antigua, producida por hongos llamada planta tonta o Bacanae, que provoca el crecimiento excesivo de las plantas de arroz y elimina la producción de semillas. Esta enfermedad la produce un hongo que se llama Gibberella fujikuri, en el cual se descubrieron estas hormonas. Posteriormente se encontraban como hormonas naturales en algunas partes de la planta. El ácido gibberélico estimula la germinación de las semillas, desencadenando la transición del meristemo al brote de la etapa juvenil de la planta y de la etapa vegetativa, la floración, determina la expresión sexual también, el desarrollo del grano, y además interacciona con diferentes factores ambientales como la luz, la temperatura, el agua, etc. Hasta este momento pareciera que les he estado hablando
de forma separada de las semillas por un lado, del ácido gibberellico, de las amilasas o las enzimas que están relacionadas y de la germinación. Pero ahora sería necesario preguntarnos de qué forma están todos estos factores relacionados. El ácido gibberellico induce la síntesis y secreción de la alfa-amilasa en la capa de la neurona de las semillas de cereales como cebada y trigo, por ejemplo, y está presente en el embrión de otras semillas. Este ácido gibberellico participa en la germinación. Durante el periodo de imbibición, la semilla inicia por hidratarse, entonces, y el ácido gibberellico preexistente en el embrión actúa como un activador al unirse a un receptor de la membrana celular. Al unirse al receptor de la membrana celular, este receptor hacia el interno interactúa contra una proteína G, iniciando dos cadenas de traducción de señales de forma independiente. Uno de esos dos intermediarios de señalización se dirige al núcleo y se une a las proteínas que actúan como frenos de crecimiento o represoras de la transcripción. Estas represoras de la transcripción estas proteínas se conocen como proteínas DELA, que finalmente se degradan después de esta relación. Al eliminarlas, se transcribe y traduce el factor de transcripción que estaban reprimiendo y que se une al promotor del gen de la alfa-amilasa. El factor de transcripción MYB, el cual se une a los promotores de los genes de alfa-amilasa, activa su transcripción y su traducción. La alfa-amilasa entonces se sintetiza, se secreta al endospermo y posteriormente esta enzima hidroliza el almidón almacenado en azúcares simples, como glucosa y maltosa. Estos nutrientes proporcionan entonces la energía necesaria para el crecimiento del embrión. Resumamos entonces este video, o lo que tratamos de comunicar a ustedes en este video, en los diferentes procesos metabólicos que son prácticamente clave. El primero es la imbibición, o la fase 1 de la germinación, que se caracteriza por la absorción rápida de agua, la rehidratación celular y la activación inicial del metabolismo respiratorio. Por otro lado, la activación enzimática. Estas enzimas que se activan durante la hidratación, incluyendo amilasas, proteasas, lipasas, etc., que convierten las reservas complejas en azúcares, aminoácidos y ácidos grasos que serán utilizados por el embrión para su crecimiento y posteriormente por el plántula. Y por otro lado, la respiración celular, que tiene un aumento significativo, enriqueciendo la cantidad de energía como ATP necesaria para el crecimiento y para cada uno de estos procesos. Por otro lado, la movilización de reservas, en donde los nutrientes almacenados en el endospermo o los cotilones se transportan al eje embrionario y lo alimentan. Y finalmente, la síntesis y la división celular, que conlleva o finaliza todos estos procesos, en donde el embrión utiliza la energía y nutrientes para sintetizar nuevas proteínas y crecer casi de inmediato, culminando en la emergencia inicialmente de la radícula y posteriormente generando la plántula. Muchas gracias, doctor, por su interesante explicación. También le agradecemos a la audiencia por estar aquí presentes con nosotros y los invitamos a que divulguen y compartan este video. Nos vemos a la próxima.